Ansia. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana que tuvo una intensa actividad en torno a el trabajo legislativo, en torno a los diferentes proyectos de ley que fueron avanzando, que los legisladores van marcando su postura en algunos temas puntuales, como es, por ejemplo, el tema de la ley de alquileres, como es, por ejemplo, el tema del proyecto de ley de compra argentino, como por ejemplo el proyecto de ley de boleta única de papel. Empiezan a diagramarse también lo que es ya la agenda parlamentaria pensando para la próxima semana, porque ya he confirmado algunas reuniones de comisión. Recordemos que vamos a tener de aquí en un par de semanas, tanto la semana que viene como la otra, semanas casi cortadas, con un corte en el medio, porque va a haber días particulares, porque son feriados, porque la semana que viene tenemos un censo nacional y que por lo tanto no va a haber una actividad parlamentaria, pero sí se espera la actividad parlamentaria intensa, por lo menos en lo que tiene que ver el día martes, para avanzar con algunos proyectos, como es el proyecto de ley de compra argentino, o como es también el proyecto de ley de boleta única. Algo que quiere la oposición, que lo está planteando en la comisión, que lo planteó en su momento en el recinto de la Cámara y que en definitiva logró el entendimiento con el oficialismo y llevar este tema a la comisión respectiva, a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto, de Justicia, para discutir este tema. Y veremos si finalmente se logra un consenso. Hay posturas disímiles entre oficialismo y oposición, y también dentro de las posturas que tiene la oposición o las diferentes oposiciones en la Cámara de Diputados, hay también posturas disímiles respecto a de qué manera tiene que ser esa boleta única de papel para llevar adelante una elección, siempre pensando, y hoy lo piensan los legisladores, en la elección próxima, en la elección del año 2023. Y además hay un tema que ha planteado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, respecto al tema de ganancias, del tema del impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que le está pidiendo al Ministerio de Economía? Que anticipe lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, estas modificaciones de los máximos imponibles a partir de el mes de junio y no esperar hasta el mes de diciembre o el mes de enero, que sería el momento en el cual se tiene que dictaminar. Bueno, de esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Vamos a saludar a mis compañeros de la jornada de hoy. Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿todo bien? Bueno, una semana cargada la que se va, pero ya se anticipa algunos temas para la próxima semana. Sí, por supuesto, va a ser una semana que en el medio va a tener un feriado nacional por la realización del censo en todo el país, pero ya se está previendo que el martes va a estar cargadito. Si bien todavía no se convocaron a 2 plenarios que se esperan para que sigan debatiendo boleta única y Consejo de la Magistratura, sí ya está confirmado que a las 13 horas el día martes se va a estar reuniendo de nuevo la Comisión de Industria y la Comisión de Presupuesto para continuar con el debate de compra argentino, que estuvo un poco tapado esta semana ese debate, pero la realidad es que se postergó el dictamen en busca, obviamente, de más apoyo al proyecto, sobre todo por varias críticas que recibió. Y bueno, finalmente la intención del oficialismo era que el martes se pudiera avanzar con el dictamen y así están convocando con ese objetivo. Y esa comisión o ese plenario de comisiones que encabeza la Comisión de Industria, que tuvo como flamante ya presidente de esa comisión a Marcelo Casareto. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Muy bien, Fer. Hola, Melín.
Y bueno, sí, esperando la semana, con muchas incógnitas respecto de cómo será la próxima semana, teniendo en cuenta ese feriado. Históricamente, cuando hay un feriado y que pega tan pleno, un pleno miércoles, y normalmente no había actividad en las cámaras. Ahora, bueno, claro, hay tanto pendiente y hay esas reuniones de comisión que, bueno, todo se promete para un supermartes, pero hasta ahora no hay ninguna confirmación. Bueno, a ver, en lo que tendría que ver con boleta única, tendría que abrirse ya el periodo en el cual los legisladores van a escuchar a los invitados propuestos que tenían plazo hasta hoy, propuestos por el oficialismo o la oposición para que le den información, le den opiniones a los diputados nacionales respecto a la necesidad o no de implementar la boleta única de papel. Sí, bueno, tanto en para ese plenario como también después cuando se retira la Comisión de Presupuesto y continúa la discusión por Consejo de la Magistratura, también hasta hoy al mediodía se iban a recibir las listas de invitados que propusieran los bloques. Habrá que ver si el lunes se trabaja en la confirmación de esos listados y bueno, se realizan sendas reuniones informativas. Claro. Pero ya también al estar el otro plenario van a estar de nuevo varias comisiones superpuestas, porque como decía José, hay mucho debate por dar, muchos temas, y bueno, la intención, más allá de que esté ese feriado, es que el martes se trabaje. Claro, y que se avance, ¿no? Recordemos también que en el debate que hubo en la primera reunión del plenario que va a analizar el tema de boleta única, sobre si era mixta o no la reunión. Porque esta cuestión ya estaba salvada si se hubiera combinado que hubieran sido mixtas. Y bueno, hubo una discusión reglamentaria sobre si realmente correspondía o no. Bueno, el oficialismo se plantó en que el reglamento lo autorizaba para las audiencias que fueran mixtas, pero no para las reuniones informativas. Entonces, bueno, una gran discusión y decían que en definitiva lo tenía que autorizar el Pleno. Y que sí, bueno, había que esperar en todo caso que se reuniera en la sesión la Cámara. Entonces, bueno, en definitiva, la oposición terminó aceptando que sean presenciales y eso es lo que va a complicar todo para este supermartes en veremos. Sí, y después está el proyecto de Consejo de la Magistratura, que es un tema candente, que es un tema que se ha hablado mucho en las semanas anteriores, a partir de lo que ha sucedido en los tiempos que la Corte le fijó al Congreso para que sancione una norma, que obviamente era de imposible cumplimiento por parte del Congreso para sancionar un proyecto de ley que le daba muy poco tiempo, muy poco plazo, y encima en el medio estaba el periodo de vacaciones, casi como que se estaba ya planteando que el Congreso no iba a poder sancionar la ley de Consejo de la Magistratura y que por lo tanto se iba a retrotraer a lo que fue la ley del año 2007 y donde hubo un aumento de números de los integrantes del Consejo y que tiene como presidente del Consejo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a Horacio Rosati. A partir de allí, los diferentes proyectos o el proyecto que viene también con la sanción del Senado Nacional se ponen a consideración de la Cámara de Diputados y es ahora también esta Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia las encargadas de empezar ya a trabajar este tema con la intención de, bueno, también buscar algún acuerdo, algún acercamiento. Algunos hablan ya desde el oficialismo que se puede llegar a modificar la ley de Consejo de la Magistratura que se sancionó en el Senado en pos de lograr entendimientos con otras fuerzas políticas. Seguro. Y sobre llovido, alquileres. Encima. Que sobre el final de la reunión de Compra Argentino se determinó que, bueno, que había que... con alquileres que tenía que pasar el tema por presupuesto, había que reabrir los dictámenes y mandarlos a presupuesto y entonces está también pendiente esa reunión. Ya no se dijo que sea el martes que viene, pero bueno, veremos a ver cuándo se hace porque en definitiva hay que llevarlo después al recinto y yo pondría dudas respecto de cuál va a ser el dictamen que en definitiva se va a terminar aprobando. Eso lo planteó Maximiliano Ferraro, el diputado de la Coalición Cívica, casi cerrando el debate en la comisión, cuando hizo la inquietud respecto a que se estaban
modificando algunos temas que tenían que ver con, digamos, temas impositivos, Sí. ¿no? Y por lo tanto era necesario que pase por la Comisión de Presupuesto. Sí, lo vamos a repasar, Fer, hoy, porque en realidad a lo largo del debate de alquileres todas las partes hicieron hincapié, y también desde todos los bloques, en que era importante, bueno, contemplar incentivos fiscales para que las propiedades se pusieran en oferta, ¿no? Para que el propietario, bueno, tenga un estímulo para poner la vivienda en alquiler. Hubo 3 dictámenes, pero hay 2 que incluyen aspectos impositivos, y ahí estaba el conflicto porque obviamente la Comisión de Legislación General no tiene competencia para ello. El miércoles, durante el plenario de Compra Argentino, fue ayer, estoy mal con la semana, Alejandro Cacase hizo público el pedido para que la Comisión de Presupuesto también dictamine sobre esos proyectos, y Carlos Heller reveló que sí, que él había pedido el giro a la Comisión de Presupuesto y que Sergio Massa ya lo había aceptado. Así que se prevé que van a pasar por la Comisión de Presupuesto, pero como decía José, no tenemos todavía confirmación de cuándo va a ser, sobre todo porque alquileres, hasta que llegue al recinto, hay que ver qué tiempo pasa. Claro, y en el medio empiezan ya a correr los tiempos, por lo menos el compromiso que va asumiendo la Cámara de Diputados, o que asumió la Cámara de Diputados, respecto a discutir alguna norma para contemplar la situación planteada con aquellos tenedores de créditos UVA. Claro. Esos claro. también. En una de las notas que hicimos hace una semana, más o menos, que hablamos con la diputada Susana Landricini respecto al tema de alquileres, ella lo que planteaba en algún momento determinado, deslizó la posibilidad que también se avance con lo de los créditos UVA, y casi en simultáneo discutir en una sesión los 2 temas. Podría ser. Eso podría ser, teniendo en cuenta que hay un tiempo que se va a tomar el Congreso para discutir los créditos UVA, que va a ser de 1 mes, y en el medio se está avanzando con lo de alquileres, ahora tiene que pasar por presupuesto. Casi vamos a estar en esa fecha, ¿eh? Sí, bueno, habrá que ver qué temas se juntan para una posible sesión. Si está confirmado, entonces estimamos el martes que viene a las 13 horas un nuevo plenario de la Comisión de Industria y de Presupuesto y Hacienda, que va a estar dándole dictamen, si se puede, al proyecto de Compra Argentino. Vinieron funcionarios esta semana, expusieron, hubo preguntas por parte de la oposición sobre todo. Ayer se siguió con el debate, fue un debate largo, intenso. Primero estaban en un tono calmo, después fue subiendo un poco. Y bueno, el oficialismo quedó obviamente en negociaciones para ver si se introducen algunos de los cambios que están pidiendo, o sobre todo se aclaran algunos puntos que surgen como duda. Juntos por el Cambio defiende la ley actual que hay, porque fue sancionada en 2018, la última ley de Compra Argentino. Y bueno, quiere, digamos, mayores motivos, fundamentos de por qué se la busca cambiar ahora. Claro. Y el oficialismo sí está decidido a avanzar porque ese proyecto forma parte del paquete de leyes que envió el Poder Ejecutivo y que está interesado en sancionar. Bueno, esto entonces va a ser muy eficiente. El martes va a ser martes a la 1 de la tarde. A las 3, claro, eso. Eso, a las 13 va a ser. A las 13 horas va a ser este plenario de comisiones y va a dar, en definitiva, también el puntapié para la discusión de lo que tiene que ver con estos temas pendientes que tiene el Congreso y que empezó a acelerar un poco también su agenda parlamentaria. Como decimos, una semana que se está cerrando con mucha actividad en el Parlamento Nacional, y una próxima semana que ya se anticipan algunos temas, a pesar de tener en cuenta que va a haber un feriado que va a cortar la semana, que va a ser una semana más corta, pero que lo cierto es la intención de los legisladores nacionales es avanzar con aquellos debates pendientes, como es, y decía bien Meli, el tema de Compra Argentino, que podría llegar a tener dictamen o dictámenes respecto a las posturas que haya por parte de los diferentes bloques políticos. El diputado Carnaghi habló con Diputados Televisión y dijo lo siguiente. El debate sigue, o sea, lo que empezó como un debate con algunas posiciones un poco duras desde la oposición, o sea, cuestionando la ley, llegaron a decir que era un panfleto nacionalista. Otro diputado también llegó a decir que esto solo
lo que iba a provocar esto será un mayor gasto en las compras del gobierno nacional, y de los provinciales se adhieren. Eso genera más déficit, con lo cual se van a bajar los salarios. O sea, postura que entiendo yo que no tienen que ver con la discusión, porque lo que se está debatiendo es una ley que tiene 4 años de vigencia, que fue impulsada por el gobierno anterior y que tuvo un fuerte respaldo legislativo, 188 votos a 4 en diputados y 49 votos a 0 en senadores. Entonces, esta propuesta, inclusive hay un debate que es de técnica legislativa, si había que hacer la reforma de la ley o una nueva ley. Pero eso creo que no es sustancial, no importa en el significado. Pero de hecho, a lo que voy es que se está mejorando una ley que en su momento se aprobó, y desde nuestro bloque también, siendo en ese momento oposición, aprobamos. Esta ley creo que es mejoradora, mejora los porcentajes de preferencia, incorpora el fideicomiso, incorpora el observatorio para cómo va la ley, incorpora el PAMI también como para incorporarse en las compras, también bueno por el poder de compra que tiene el PAMI y todo lo que significa ese sector como para promover en la industria nacional. O sea, creo que tiene un montón de ventajas. Y bueno, desde ese primer momento, con esas posturas, ya en la segunda reunión empezó a tallar las voces más razonables de la oposición, e inclusive también desde nuestro bloque planteamos que si hay algunas cosas que se puedan modificar, la idea es bueno tratar de lograr un despacho con el mayor consenso posible. Bueno, ahí estaba el diputado Guillermo Carnaghi, diputado del Frente de Todos por la provincia del Neuquén. El tema es la ley de compra argentino, que podría tener ya dictamen la próxima semana, el próximo día martes, reunión plenario de comisiones a partir de la 1 de la tarde. Ese plenario lo va a encabezar Marcelo Casareto, y José Di Mauro nos va a decir algo más. ¿En qué quedó compra argentino? A ver. Ahora, se paralizó todo a partir de, bueno, estamos en cuarto intermedio, sigue el martes, ya ahora confirmado. Esta segunda postergación, bueno, de la firma del dictamen, estaba previsto que se firmara. Se sorprendieron todos cuando, bueno, se quedaron en establecer que, bueno, iba a haber una nueva reunión para la firma. Y bueno, se está debatiendo el tema en las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, y cuáles son las objeciones que plantea el eje de las críticas que expone la oposición: los cambios en los márgenes de preferencia, la inclusión del PAMI, es un tema muy ríspido para algunos sectores, y la creación de un fideicomiso. Esos son los elementos que generan ciertas dudas. Bueno, hubo cambios que aceptó durante este debate el oficialismo. Por ejemplo, se incorporaría al proyecto una preferencia adicional del 3% por cumplir con metas de desarrollo sostenible, y se agrega margen del 23% temporario y sujeto a aprobación de la jefatura de gabinete para provincias que tienen asimetrías regionales. La otra modificación que se aceptó, por lo menos desde parte del oficialismo, es se modificará el artículo 16, incluyendo una definición sobre los bienes estratégicos como aquellos que se traten de productos innovadores o que tengan potencial para promover empleo de calidad, mejoras en la balanza comercial o generar impactos significativos sobre una determinada cadena de valor. Ahora vemos. Marcelo Casareto es la voz cantante en todo caso, porque es quien conduce el debate y es quien va a aparecer. Destacamos, por ejemplo, qué argumenta sobre las objeciones el oficialismo. Bueno, el presidente de la Comisión de Industria dijo que cuando se habla de aumentar el margen de preferencia al 15 y el 20%, que son esos los dos números con los que se está especulando, se habla de la competencia entre las empresas que proveen bienes de origen nacional frente a los que proveen bienes de origen extranjero. Y bueno, y se favorece a todas las empresas nacionales frente a la competencia de bienes traídos del extranjero. Sí. Ese es el argumento que ha dicho. Como tema central, sí, ¿no? Un poco Casareto lo que hizo fue, digamos, dar su punto de vista de la discusión en cuanto a la modificación de los márgenes de preferencia. Porque desde Juntos por el Cambio, en todo el debate se decía
que le aumenta más el margen de preferencia a las grandes empresas y que las perjudican a las pymes. Y entonces Casareto lo que dice, no es plantear una lucha entre grandes empresas y pymes argentinas, sino entre todas las empresas argentinas frente a las grandes del exterior, ¿no? Además, la génesis de este proyecto, la génesis de esta ley y de la idea cuando ya se trabajó hace 4 años atrás y que se siguió ahora con estas modificaciones, es beneficiar claramente a las pymes. Sí, claro. Bueno, pero ahí Juntos por el Cambio es donde se plantea y dice, bueno, pero a partir de estos porcentajes que se van a modificar en los márgenes de preferencia, la brecha que hoy existe, que es del 5%, va a pasar al 7%, por ejemplo, entre pymes y grandes empresas. Entonces, bueno, según qué lectura se le dé, por eso desde qué lado, y ahí es donde pasa la discusión por ese punto. José. Así es, Marcelo Casareto dijo, el aumento de las preferencias, bien como decíamos recién, propuesto en el proyecto oficial, tiene como objetivo favorecer a las empresas nacionales frente a la competencia de bienes traídos del extranjero. Veamos qué dice el otro presidente de las comisiones que integran este plenario, Carlos Heller, de Presupuesto y Hacienda, dice, cuando se aumenta más a las grandes, se trata que esas grandes nacionales puedan competir con las grandes extranjeras. Hay rubros en los que las pymes no pueden competir, señalaba. Y bueno, ahora veamos sobre el tema de la incorporación del PAMI. ¿Qué dijo el director de compra argentino cuando visitó la comisión? Julián Hecker aseguró que la incorporación del PAMI responde a ampliar el efecto multiplicador de que el Estado compre nacional y que eso tenga impacto en el empleo, en más producción en laboratorios. Y también estuvo la subsecretaria de Industria, Julieta Lustó, quien justificó sumar al PAMI en función de la capacidad y poder de compra que tiene. Como contrapartida, dijo la diputada Oliveto, observó que por su capacidad de compra es un regulador del mercado de medicamentos y pidió que no hagamos una ley que termine beneficiando a los mismos de siempre, a los laboratorios de siempre, porque terminan perjudicando a los jubilados y condicionando a todos los gobiernos. El argumento de Juntos por el Cambio, desde la observación que hacen, es que justamente la incorporación del PAMI y que se termine favoreciendo a los laboratorios nacionales y hace cierto ruido. Y advierten también el hecho de que si esto no va a encarecer, o sea, si se va a priorizar eso, pero en relación con los laboratorios extranjeros, pero van a terminar encareciendo los medicamentos, o sea, eso lo va a terminar pagando los jubilados. Esa es una de las cuestiones que se plantea. Hubo un contrapunto durante la reunión de ayer cuando Germán Martínez, que es el presidente del bloque oficialista, presente en el debate, como en todos los debates que son complicados, él está ahí presente y tiene la última palabra, como si fuera el recinto. Volvimos a la presencia de los presidentes oficialistas en las comisiones importantes y atribuyó la decisión opositora de rechazar los proyectos oficialistas a una zona de confort legislativa donde no nos terminamos de meter en el fondo de las cuestiones. Ese fue el argumento y le salió al cruce Víctor Hugo Romero, que fue una de las voces que se alzó durante el debate de ayer, y le dijo: necesitamos tiempo y no un tiempo limitado, sino un análisis profundo para tratar el tema. Acá no hay confort, acá hay responsabilidad. Fue el argumento que se hizo, ese fue el contrapunto que se dio. Y veamos la definición que hizo Carlos Heller también. Yo a lo que le tengo miedo, es un poco una síntesis de todo esto, es a la silla de Martínez de Oz. Y creo que en lo que no tenemos, la silla importada estamos hablando, que en lo que no tenemos que caer es en una falsa cuestión de que si es más barata la importada no me importa, que venga la importada, a nosotros no nos importa que se desarrolle la industria nacional. Fue el argumento que decía el presidente de presupuesto. Esa silla de Martínez de Oz que apenas te sentabas se rompía. Claro, ¿no? Pero era barata, ¿no? Era barata, muy linda. Claro, eso es justamente. Y vamos al hecho de que el Ejecutivo, y este es uno de los ejes fundamentales de esta versión nueva del Compre Argentino, es la iniciativa contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que sus precios excedan, y esa es una de las críticas que hace Juntos por el Cambio, hasta un determinado tope a las propuestas que puedan hacer compañías extranjeras.
Y bueno, recordemos que y este es el eje fundamental, a través de su implementación el gobierno estima que podría ahorrar a 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros. Esa era una de las discusiones que el otro día hablábamos con uno de los diputados de Juntos por el Cambio, el diputado Cacase, donde se le planteaba el hecho de que, bueno, y él decía, por ejemplo, que en la inversión, o sea, que de todas maneras el gasto iba a estar, o sea, y que era lo mismo, daba lo mismo que fuera en pesos o en dólares. Y la cuestión es que, bueno, en este momento, y como estamos en materia de dólares, bueno, no es exactamente lo mismo, es lo que plantea el Poder Ejecutivo. Claro, exactamente. Y ahí tenemos imágenes también de lo que fue ese plenario de comisiones y, en definitiva, también un poco con estos argumentos que iba planteando José, el motivo por el cual no se terminó firmando el dictamen y el dictamen se va a firmar después de una nueva jornada de discusión que va a tener este plenario de comisiones. A mí me quedo también un poco con lo que decía el diputado Carnaghi respecto al tema de el poder de compra como organismo del Estado que tiene el PAMI y que esto va a beneficiar y mucho a las pymes en la República Argentina. Y por el otro lado, esta última cifra, ¿no? Ahorrar 500 millones de dólares en torno a los gastos que pueda llegar a producir el Estado. Recordemos que hoy por hoy el Estado Nacional, a partir también del compromiso con el Fondo Monetario Internacional, lo que está haciendo es tratar de mantener dólares. Los que tiene, trata de gastar lo menos posible. Por eso es también dejar de comprar cosas importadas y darle más prioridad a las compras en el mercado nacional, porque en el mercado nacional son en pesos. Y por el otro lado también abrir la Argentina al mundo y seguir generando divisas a partir de lo que venda la República Argentina en el mundo, y por eso también una serie de proyectos que están en discusión en el Congreso de la Nación, que están en discusión muchos de ellos aquí en la Cámara de Diputados, y que tiene que ver con una agenda productiva, con una agenda económica que tiene el Gobierno Nacional y que tiene en definitiva la República Argentina con ese objetivo, cumplir también con las metas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la discusión que se está dando por estas horas en el Congreso, la confirmación de esta reunión, de este plenario para el próximo día martes. Empiezan también a confirmarse algunas reuniones para la próxima semana que tienen que ver con conformación, ¿no?, de comisiones, Meli. Sí, Fer, también, bueno, se va completando la agenda para el día martes. Se confirmaron, mira, la constitución de 3 comisiones, entre ellas una de las importantes que queda todavía por conformar a las 11 de la mañana, que es la de Relaciones Exteriores y Culto, donde se da por descontado que Eduardo Valdés, el diputado del Frente de Todos, va a seguir al frente. Vicepresidente de esa comisión fue hasta el año pasado el radical Facundo Suárez Lastra, y podría reemplazarlo en su lugar, ya no es más diputado, ¿no?, Suárez Lastra, Julio Cobos, que, bueno, supo ser también presidente y vicepresidente de esta comisión en el Senado. Después, a las 13 horas, vamos a tener la reunión constitutiva de la Comisión de Discapacidad, que esta era una comisión que estaba programada para la semana pasada, se suspendió, bueno, va a ser el próximo martes. Y a las 17 horas, la Comisión de Libertad de Expresión. Podrían, obviamente, sumarse más, seguramente, incluso antes de que terminemos el programa, capaz tenemos una agenda más completa todavía. Pero bueno, faltan entre 15 y 16 comisiones confirmar. De las más pesadas, digamos, Relaciones Exteriores y Culto era una. También queda Legislación Penal. Y no me acuerdo si alguna Peticiones, más. Poderes y Reglamentos fue una que reclamaron a gritos, bueno, que se ponga. No es de las más importantes, pero en estas dadas circunstancias insistían en que se tratara, veremos. Juicio político también. Sí. Y en el caso de libertad de expresión, imaginamos que estará Waldo Wolf, será confirmado al frente. Sí, veremos en el reparto dentro de Juntos por el Cambio a quién quedó esa comisión, ¿no? Porque, bueno, hubo algunos cambios también. Por ejemplo, comisiones que presidía la coalición cívica, como Población y Desarrollo, quedaron en manos de PRO, y intereses marítimos, que presidía el PRO, quedó ahora la coalición cívica. Claro, eso ya hay que ver la distribución, de cada bloque. Claro, ya hay debates internos ahí en cada bloque o interbloque. En general, bueno, en el caso de Población, ahí porque ya no está Toti Flores. Claro. Entonces lo reemplazaron a lo mejor. Yo apuesto a Waldo Wolf, me parece.
Puede ser. Bueno, a ver, ese es uno de los temas de la agenda ya de la próxima semana. Hay un tema que planteó, que lo decíamos al comienzo de esta edición, al comienzo del análisis, que lo planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que envió una nota a Martín Guzmán, pidiéndole que haga uso de las facultades delegadas que el Congreso le dio al Ministerio de Economía en el marco de lo que tiene que ver con este planteamiento de una actualización del impuesto a las ganancias, ¿no? Mediante un texto, que es este que estamos viendo, enviado al Ministerio de Economía, el presidente de la Cámara de Diputados pide volver a actualizar el piso de la ley de ganancias para que no se neutralicen los aumentos salariales acordados con los gremios y no afectar así el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados. Recordemos que esta medida se suma, claro, ¿por qué es necesario actualizar este piso de ganancias? Porque lo que se está haciendo también es adelantar lo que tiene que ver con la apertura de paritarias en la República Argentina. Entonces puede haber un aumento en los próximos días, los próximos meses de haberes para tanto los trabajadores de determinados rubros o los trabajadores en general y también los jubilados, y en definitiva lo que no hay es una actualización del tema de ganancias, ¿no? Este es el planteo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al Ministerio de Economía, que en principio encontraría un buen eco por parte de Martín Guzmán hacia con el Congreso de la Nación. Sí, de hecho Martín Guzmán ya anticipó que bueno, que eso van a hacer lo que prevé la ley, pero bueno, en última instancia lo que pide el presidente de la Cámara de Diputados es que se adelante eso. La ley establece que sí, que se actualice en función de los aumentos, pero bueno, el pedido es que se haga en junio, claro, y no en enero, digamos, ¿no? Ahí está el tema. Sí, con la intención de que sigan siendo el 10% de los trabajadores con empleo formal, obviamente, los que pagan este tributo, ¿no? Sí. Porque, bueno, obviamente que los aumentos salariales harían que aquellos que habían quedado exentos, bueno, pasen a tributarlo. Claro, exactamente. Pero bueno, sí, no es la primera vez que obviamente que se modifica el piso desde la sanción de esa ley, pero sí, como decís vos ahora, bueno, la intención es que sea antes. Claro, y aquí no hace falta ningún proyecto de ley nuevo, no hace falta ningún proyecto de resolución. Aquí es una decisión, una determinación del Poder Ejecutivo Nacional, porque ya las facultades las tiene. Decreto. ¿No? Un decreto del Poder Ejecutivo. Por eso distinta vía, ¿no?, a la que usó también Máximo Kirchner la semana pasada a través de un proyecto de resolución. Así es. Proyectos que no suelen tratarse en realidad. Más que nada era un mensaje bastante claro al Poder Ejecutivo. Bueno, Sergio Massa lo hace a través de una carta, ¿no? Claro. Pero igual una carta pública. Sí. Que, bueno, obviamente también es otro mensaje. El proyecto de resolución de Máximo Kirchner no llegó a tratarse, pero tuvo consecuencias favorables por lo menos a la intención de Máximo Kirchner, ¿no? Sí, porque finalmente, bueno, fue lo que pasó. Claro. Se van a adelantar, digamos, los aumentos que estaban previstos por el Consejo del Salario. Claro, exactamente. Como tema central, ¿para qué? Para tratar de acompañar lo que tiene que ver con el aumento de la inflación en la República Argentina, que el trabajador, que el jubilado no pierda lo que es la capacidad de ingreso a partir de lo que es la erosión que provoca la inflación. Y a partir de allí me parece que el aceleramiento de los diferentes proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional para esta agenda que decíamos anteriormente, ¿no? La agenda productiva y la agenda financiera o la agenda económica, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández. Y ganancia siempre fue un eje un caballito de batalla del presidente de la Cámara, porque en los tiempos de Cambiemos, cuando la alianza estaba resultaba bastante afiatada la relación entre Cambiemos y el Frente Renovador en ese momento, pero la ruptura entre el Frente Renovador y Cambiemos se da justamente con el tema de ganancias. Claro. Porque durante 2016 lo fue postergando sucesivamente Cambiemos y finalmente el Frente Renovador impulsó que se tratara y ahí terminó negociando con el resto de la oposición y forzaron al tratamiento finalmente de ganancias, que terminó modificándose después en el Senado y volvió a diputados y ahí se hizo algo más consensuado con el Ejecutivo, pero bueno, a partir de ahí se generó la ruptura entre Mauricio Macri y
Sergio Massa. Claro, el tema ganancias lo tuvo como protagonista central en esta discusión a las dos campañas presidenciales, las dos campañas electorales presidenciales, las últimas dos. Sí. ¿No? La que lleva a la presidencia a Mauricio Macri y la que llevó a la presidencia a Alberto Fernández. Claro. Sí, tal cual. Ambos candidatos en su momento, después presidentes de la nación, jefes de Estado, tuvieron que hablar sobre el tema ganancias. ¿Qué iban a hacer? ¿Modificar? ¿De qué manera? Macri directamente había dicho que ningún trabajador lo iba a pagar. Sí. Sobre la marcha después se Exacto. dijo, bueno, había que ver, Marcos Peña dijo, había que ver qué se tomaba por trabajador exactamente. Claro. Y bueno, en definitiva, cuando llegan viendo, fue un poco el teorema de Baglini, pero bueno, una vez no era tan sencillo. Claro. La cuestión y las arcas estaban muy ajustadas y eso fue el argumento que terminaron utilizando y a finales de 2016 terminó aprobándose una ley. En eso. Bueno, y ahora estamos otra vez con el tema ganancias y en pocos meses, en un año, estaremos nuevamente en una campaña electoral y veremos si el tema ganancias vuelve a ser tema o no, o es un tema que ya el Congreso va a ir articulando diferentes decisiones respecto al tema ganancias en la República Argentina. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, por suerte. Bueno, muy bien, diputado. Bueno, a ver, por un lado se va confirmando algunas reuniones, citaciones para la próxima semana, pero hay algunos temas que ya han planteado, se abrió la agenda del Congreso, por ejemplo, con el tema de boleta única, por ejemplo, con el tema del Consejo de la Magistratura. Parecen posturas con muchas diferencias entre oficialismo y oposición. No sé lo que percibe usted y si usted percibe la posibilidad de acercar posiciones. Bueno, no es igual en todos los temas. En boleta única, por ejemplo, sí parece que estamos lejos, porque el oficialismo, el kirchnerismo rechaza la boleta única, mientras en general los bloques de la oposición, incluidos juntos, somos partidarios de instaurar la boleta única y terminar con este tan obsoleto y antiguo sistema de votación que tenemos. En el caso del Consejo de la Magistratura, por lo menos estamos de acuerdo en que tenemos que modificar la ley, en que hay que dictar una nueva ley orgánica. Tenemos diferencias a la hora de pensar o de diseñar la integración del Consejo y los roles dentro del Consejo, pero por lo menos estamos de acuerdo en que hay que modificar la ley orgánica y salir de esta situación un tanto particular en la que nos colocó el fallo de la Corte Suprema, que declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que nos ha hecho retroceder a la vieja ley 24.937. Claro. De modo que en este caso pareciera que hay más posibilidades de que nos pongamos de acuerdo. Claro. Pablo, y en principio el primer entendimiento o el primer acuerdo puede ser el tema de la necesidad de que el Consejo de la Magistratura en definitiva funcione a partir de una ley del Congreso de la Nación y no volver a una ley que en su momento habían derogado. Bueno, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, frente al fallo de la Corte y la declaración de inconstitucionalidad que la Corte ha hecho y la imposibilidad de aplicar la ley 26.080, que es la que nos regía hasta ahora, la solución más democrática, la solución más republicana, la solución más sana, es que el Congreso dicte una nueva ley orgánica del Consejo y no que nos estemos rigiendo por una ley que en su momento había sido modificada y que es de 1997. Lo ideal, reitero, sería que encontremos los puntos de acuerdo y podamos sancionar una nueva ley orgánica que a todos nos deje satisfechos y que signifique que el Consejo funcione con toda y absoluta normalidad. Diputado, José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Bien, bien. Ahora vamos por partes. En la parte del Consejo de la Magistratura tenemos un proyecto que vino con media sanción del Senado y hay cierta disposición de una de las partes de la oposición a aceptar, le digo,
el interbloque federal, en la voz de Graciela Camaño, que es una voz muy escuchada en el Congreso, aceptar la presencia de la Corte en el proyecto, pero que no presida. ¿Ustedes estarían dispuestos a aprobar, a apoyar esa posibilidad? La presencia de algún juez de la Corte en el Consejo, a mí me parece que ni siquiera debería ser materia de discusión desde el momento que la Constitución dice que tienen que estar representados los jueces de todas las instancias en el Consejo. Y no cabe la menor duda de que la Corte Suprema es una de esas instancias, tal luego la superior, la máxima, la más alta. De modo que, desde mi punto de vista, la presencia de algún representante de la Corte en el Consejo es indiscutible. En cuanto a que no lo presida, la verdad que no me parece lo más adecuado. Esto es un poco como decirle al vicepresidente de la Nación, vaya al Senado pero no lo presida, mire las sesiones y entreténgase. Me parece que, dado que la Corte es, sin la menor duda, la cabeza del Poder Judicial, que la Corte ostenta el gobierno del Poder Judicial, en el Consejo, que es la administración del Poder Judicial, me parece que el juez de la Corte que vaya a integrar el Pleno del Consejo tiene que tener un rol acorde con la jerarquía de la Corte. Y en ese sentido me parece que lo lógico y lo correcto es que presida. No veo muy bien cuál podría ser el rol de un juez de la Corte que esté en el plenario y no lo presida. Pero bueno, en fin, será cuestión de conversar y de afinar la puntería. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda. ¿Y cómo Hola, ve? ¿qué tal? Bien, ¿cómo ve bueno, esta postura, ¿no?, del oficialismo que tomó, que es dar el debate por boleta única en paralelo con Consejo de la Magistratura, si bien cada uno en un plenario diferente, pero sí convocando a los mismos días? ¿Ve detrás una intención quizás, bueno, de no de tapar, pero sí, digamos, de equilibrar los temas o minimizar un poco lo que es el ruido por boleta única? Son estas cosas que suele hacer el oficialismo, que hasta siendo benévolos podríamos llamar picardías. Ellos no querían dar el debate de boleta única, les molestó tener que dar el debate de boleta única. Entonces, con un afán, vaya a saber uno, si de compensar o de equilibrar, o de decir, miren, ustedes nos ponen este tema, nosotros le ponemos este otro. La verdad que no me parece lo más saludable tratar simultáneamente los dos temas y con reuniones consecutivas. Son cosas muy distintas. La trascendencia de uno y otro tema también es distinta. Hubiera sido preferible debatir con tranquilidad uno de los temas y después el otro. Pero bueno, en fin, estas cosas le gustan al oficialismo, esto de complicar el tratamiento de los proyectos. En fin, nos adaptaremos y discutiremos los dos proyectos. No es el fin del mundo. Pablo, Juntos por el Cambio va a insistir con la candidatura a consejero de la magistratura de Luis Juez, o a partir de estos dos fallos que hubo de la justicia queda ya cerrado el tema y el representante del Senado es Martín Doñate, del Frente de Todos, y de la Cámara de Diputados Roxana Reyes, de Juntos por el Cambio? No, el tema no está de ninguna manera cerrado porque falta que se expida la Corte. En primer lugar, la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa se puede recurrir por recurso extraordinario a la Corte Suprema. Pero además la Corte Suprema ya cuenta con una presentación, con un per saltum, que presentaron el senador Juez y el senador Schiavoni en nombre no solo a título personal del senador Juez, sino del bloque, del PRO en el Senado. Así que en algún momento, esperemos que pronto, tendrá que expedirse la Corte Suprema y ahí sí, una vez que se expida la Corte, el tema quedará cerrado, pero no todavía. Diputado, lo lleva a boleta única. El tema, cuando pase al Senado, vamos al Senado directamente, supongamos que obtiene media sanción, ahí necesitan 37 votos, ¿no es así? Por tratarse de una ley electoral.
Exactamente, 37 votos. 129 hacen falta en diputados y 37 en el Senado. Y ustedes hicieron, ustedes no, pero nosotros ya hicimos las cuentas y llegan a 35. Con toda la furia a lo mejor llegan a 36, pero no llegan a 37. ¿Con qué expectativas pueden entonces, qué pasaría en ese caso? La expectativa que tenemos es llegar a 37. Por eso insistimos y por eso estamos impulsando el proyecto. Y si no llegamos, bueno, habrá sido un nuevo intento frustrado, pero no será el último. Seguiremos bregando hasta que el país tenga un sistema de votación transparente y sobre todo que garantice al elector el derecho que le reconoce y que en teoría debería garantizarle el Estado de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución Nacional. El artículo 37 dice que el Estado garantiza los derechos políticos de los electores. Y con el actual sistema de votación hay un derecho, el más elemental, el más fundamental, el primordial del elector que no está garantizado, que es el derecho de votar por la agrupación política que prefiera, la que sea de su preferencia, la que sea de su agrado. Ese derecho hoy no está consagrado, porque todos sabemos que si un elector entra al cuarto oscuro y no encuentra la boleta del partido, de la agrupación de su preferencia, y no hay un fiscal que la reponga, cosa que suele suceder, sobre todo con los partidos más chicos, ese elector no puede votar por el partido de su preferencia y tiene que resignarse a no votar a quien quiere votar o votar en blanco. Bueno, esto si lo analizamos en términos de derechos políticos, de derechos constitucionales, es un escándalo. Es un escándalo con el que convivimos en cada elección. Fíjese lo que significa, piensen un minuto lo que significa. El elector ejerce ese derecho supremo que le da la Constitución, el máximo acto de soberanía del elector es votar, cosa que hacemos cada 2 años. Imagínese lo que es ir y no poder votar por la agrupación o el candidato de su preferencia. No hay mayor frustración en términos de derechos políticos que esa. Sin embargo, convivimos con ese escándalo, convivimos con esa frustración desde hace años y encima todavía tenemos que escuchar a dirigentes del Frente de Todos diciendo que bueno, que está bien, que no puede custodiar las boletas, no se presente, que no tenga suficientes fiscales, no se presente, que se arregle. Es un escándalo en términos éticos, en términos políticos, en términos constitucionales. Desde el punto de vista que lo quieran analizar, es vergonzoso. Es vergonzoso que el oficialismo defienda esa posibilidad. Diputado. De modo que si en esta oportunidad no lo logramos, cosa que espero que no ocurra, igual seguiremos bregando hasta conseguirlo. Mire, yo presenté en el Congreso el primer proyecto de boleta única que hubo. Lo presenté en 2007, fue el primero. Así que hace 15 años que estoy bregando por la boleta única. Y si tengo que estar 30, estaré 30, no hay problema. Pero vamos algún día a tener boleta única, vamos a dejar atrás este bochorno que implica que un elector no pueda votar por la agrupación política de su preferencia. Diputado, lo cambio de tema porque, bueno, esta semana se dictaminó finalmente sobre alquileres. Hubo 3 dictámenes distintos. ¿Cómo ve que va a ser el camino hacia el recinto? Si ustedes están, bueno, acercando posición, si tienen algunos puntos de encuentro con el dictamen que presentó, por ejemplo, Graciela Camaño. Hay algunos cambios en los cuales hay coincidencias. Si bien el dictamen de Juntos por el Cambio es el único que entiendo no se trataría en la Comisión de Presupuesto ahora, porque no tiene contemplado lo de los incentivos fiscales. Bueno, más allá de lo que pase en la Comisión de Presupuesto, hay 3 proyectos. El del oficialismo, que no cambia nada, mantiene el régimen actual, que no ha servido para nada y que ha demostrado ser ineficiente. Y está el de Juntos por el Cambio y el otro es del diputado Domingo, no de la diputada Camaño. Bueno, pero ella lo firma, claro. Sí, bueno, pero es del diputado Domingo el dictamen, que fue además quien lo defendió en la comisión. Ese proyecto es muy similar al nuestro, muy similar. Tiene enormes puntos de coincidencia. La única diferencia que hay
es que el dictamen del diputado Domingo fija un techo a la posibilidad de actualización del alquiler. Es decir, le da a las partes libertad de elegir cualquier índice que le resulte apropiado o adecuado para actualizar el alquiler, cosa que también está prevista en nuestro dictamen, pero fija un techo y dice que los incrementos nunca podrían superar el incremento que arroje el índice de precios al consumidor. Y lo cierto es que esa es la única diferencia que tenemos, ese tope al incremento. De modo que yo creo que es posible que encontremos un punto de acuerdo y que unifiquemos ese dictamen con el nuestro y tal vez de esa manera logremos la mayoría para aprobar el proyecto de ley y salir de la situación actual, en la cual hay problemas, en la cual hay escasez de oferta de viviendas en alquiler y que es una situación que claramente no se resolvería si se aprobara el proyecto del oficialismo, que innova pero para peor. ¿Y cómo sería el trámite ese de unificarlo? ¿Lo harían directamente en el recinto, en la previa? Seguramente. Es cuestión de darle una nueva redacción a ese artículo, cosa que se puede hacer en el recinto perfectamente, y después votar todos de acuerdo por ese proyecto. ¿Y la nueva redacción cómo tendría que ser? Bueno, eso es lo que tenemos que acordar. ¿Qué punto de contacto podría haber en ese artículo? Y es donde tenemos que encontrar un punto de coincidencia. Claro. Ustedes ya ven, obviamente, que no hay ningún tipo de posibilidades de coincidir, aunque sea con algún sector del Frente de Todos. El Frente de Todos unificado a mantener los 3 años y a la actualización cada año, aunque le agregaron algo que tiene que ver con los incentivos fiscales para los propietarios. Ese incentivo no alcanza como modificación de la ley actual. No, mire, mantener los 3 años y el sistema de actualización anual es lo mismo que decir sigamos como estamos, que estamos mal. Porque esos dos son los problemas que generó la ley 27.551 y son los que han justificado este intento de modificar la ley. Modificarla para dejar eso tal cual como está no tiene ningún sentido. Es persistir en el error, es persistir en la equivocación. En cuanto a los incentivos fiscales, aquí hay que decir 2 cosas. En primer lugar, que el Frente de Todos violó el acuerdo parlamentario que habíamos arribado. Porque en su momento hicimos un acuerdo para tratar el tema exclusivamente en legislación general y aprobar solo modificaciones que requirieran dictamen de la Comisión de Legislación General. Por eso fue que nosotros no incluimos ningún tipo de incentivo fiscal, aunque somos partidarios de que haya incentivo fiscal, porque, como suele ocurrir, nos atuvimos a lo que habíamos acordado. Claro. El Frente de Todos, también como suele ocurrir, no se atuvo a lo que habíamos acordado, hizo lo que le dio la gana y incluyó en el dictamen incentivos fiscales. Por eso ahora los dictámenes tienen que ir al presupuesto. Ahora, esos incentivos fiscales que el oficialismo introdujo violando el acuerdo que teníamos son claramente insuficientes. Los incentivos fiscales para surtir efecto, y yo fui el primero en plantear el tema de los incentivos fiscales en 2019 cuando empezamos a discutir la ley, que en su momento no voté, los incentivos fiscales tienen que ser amplios y generosos para que haya un verdadero aumento en la oferta de viviendas en alquiler. Los incentivos fiscales tienen que ser sin ningún tipo de límite ni cortapisa, que la renta que es producto del alquiler de viviendas para habitación, ¿no es cierto? Esté exenta de ganancias, definitivamente, y que esa vivienda esté exenta en el impuesto a los bienes personales. Si aprobáramos esos 2 incentivos, sin límites, sin cortapisas, sin tanta vuelta como lo quiere hacer el oficialismo, en muy poquito tiempo la oferta de viviendas en alquiler se ampliaría muchísimo y creo que dejaría de ser un problema para los inquilinos encontrar una vivienda acorde a sus necesidades. Ahora, si ponemos un incentivo que es que le descontamos un poquitito de acá, un poquitito de allá, pero sin generosidad, entonces no va a servir para nada. Pablo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
A ustedes, que sigan muy bien y hasta la próxima. Gracias. El diputado Pablo Tonelli, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por el bloque del PRO, por interbloque de Juntos por el Cambio, los debates que se están viniendo aquí en el Congreso de la Nación, que ya comenzaron esta semana, que tienen que ver con la ley de alquileres, que hay mucha expectativa respecto a qué es lo que va a suceder. Ya lo que tenemos son 3 dictámenes, casi ya en condiciones, veremos cuándo es el momento político oportuno, que se pongan de acuerdo los presidentes de los bloques con el presidente de la Cámara de Diputados, convocar a una sesión y llevar ese tema al recinto. Mientras tanto, aquí lo adelantó Pablo Tonelli, la oposición está trabajando en unificar por lo menos un par de esos 3 dictámenes, unificar 2 dictámenes, que es el de Juntos por el Cambio y el que lleva la firma que encabeza el diputado Domingo, el diputado de Juntos Somos Río Negro. Veremos qué es lo que pasa con este tema en los próximos días. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis, por aquí por Diputados Televisión, y luego de la pausa vamos a seguir hablando de la agenda que se viene para la próxima semana. Ya hay fecha para reanudar trabajo en comisiones y veremos también de seguir charlando con los diputados nacionales. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de DTV. Por la envergadura del tema y por tratarse de una modificación a la ley electoral, podamos tener el espacio para debatirlo en comisiones, que fue finalmente lo que ocurrió. Hoy es un lugar, lo que es la agricultura, la ganadería, donde hay mucho trabajo informal por diferentes motivos. Y también tiene que ver con esto la necesidad de modernizar en algún momento lo que son las leyes laborales. La idea es avanzar con una agenda muy intensa en materia de promoción de la actividad económica y de la industria nacional. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejás, alcohol cero. Si salís y manejás, no tomes. Viajá seguro. Al volante, alcohol cero. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro también usa el cinturón de seguridad. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV para seguir hablando de la agenda, ¿no?, del Congreso de la Nación, la agenda de la Cámara de Diputados, intensa esta semana. La próxima semana ya hay un calendario para el próximo día martes. Recordemos, el miércoles, día del Censo Nacional, es feriado, por tanto no hay actividades. Y recién el diputado Pablo Tonelli lo que nos señalaba es que la oposición está trabajando en ver la posibilidad de unificar su dictamen con el dictamen del diputado Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, porque tienen, digamos, casi similitudes en gran parte de lo que están planteando unos y otros en el despacho de comisión. Diferente la postura de Juntos por el Cambio, donde se mantienen los 3 años de contrato. Los otros proyectos hablan de 2. Se mantiene lo que sería la actualización a 1 año. Los otros proyectos están hablando de actualizarlo en menos tiempo. En algunos casos está hablando de 6 meses. Y también hay diferencias en torno a qué pasa con los propietarios, ¿no? Juntos por el Frente de Todos está hablando de un incentivo fiscal para los propietarios de quienes pongan su casa o casas en alquiler, cosa que incentivos fiscales en los otros proyectos no están hablando. Ahí están las discusiones que veremos por ahora. La semana que viene no hay discusión de este tema. Este tema ya es un tema cerrado, por lo menos para la Comisión de Legislación General. Y ahora este debate de alquileres que va a tener que pasar por presupuesto, pero principalmente por el tema de los incentivos fiscales. Por ahí pasa. Sí, no le preguntamos a Tonelli, nos quedó ahí pendiente, porque en realidad el dictamen, él decía de Domingo, bueno, Camaño lo firma porque sí, Camaño es la que integra la Comisión de Legislación General. Ese dictamen también tiene incentivos fiscales, así que ahí habría que ver. Y también qué posición va a tener Juntos por el Cambio cuando este tema se trate en la Comisión de Presupuesto. Claro. Porque ellos ya ahí su proyecto se presume que no va a estar sobre la mesa. Claro. Porque es de 4 o 5 artículos nomás, y bueno, claramente ataca lo que tiene que ver con las modificaciones a la ley de alquileres, ¿no? Claro. A ver, ¿qué pasó? ¿Se adelantaron los diputados en firmar el dictamen o no? ¿No esperaron lo que tenía que pasar por el presupuesto? No, me parece que era, bueno, lo venimos hablando, un tema sumamente complejo, en el que durante el debate, en el que vinieron varios expositores de todas las partes, lo de los incentivos fiscales quedó muy plasmado. Todos están de acuerdo en eso, porque Tonelli mismo lo remarcó, o sea, eso tanto oficialismo como oposición están de acuerdo. Me parece que, bueno, hubo un error, no sé si adrede o no, por parte del oficialismo en incorporar los incentivos en ese dictamen
que, bueno, de esa manera, o estirar nuevamente el tiempo, ¿no? Claro. Porque ahora que pase por la Comisión de Presupuestos, eso también hace que obviamente se retrase un poco más la discusión. Claro, bueno, y discusión en la Comisión de Presupuesto que todavía no tiene fecha. Lo que sí tiene fecha es la Comisión de Industria o plenario de la Comisión de Industria con presupuesto para tratar el proyecto de ley de compre argentino, que, repetimos, ese plenario lo encabeza el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casareto, que habló con Diputados Televisión y dijo esto. Tuvo vigencia hasta el 89, más o menos, cuando por la ley de emergencia económica se suspendió el compre nacional. Luego de la crisis del 2001, con el gobierno del entonces presidente Duhalde, se sanciona en diciembre la ley de compre argentino y se la pone en vigencia de vuelta. Esa ley daba preferencia de 5 y 7% para empresas grandes y empresas pymes nacionales frente a las extranjeras. Luego eso tiene vigencia, el gobierno de Macri amplía las preferencias y las pasa a 8 y 15. Y ahora nosotros la volvemos a ampliar a 15 y 20. Pero por ahí yo escuchaba a algunos diputados Juntos por el Cambio, porque nosotros, nuestra ley, muchachos, nacieron ayer ustedes, estamos hablando de leyes que tienen 60, 70 años y que al momento que Macri la cambió había una vigente. Entonces una diputada dice, no estaba vigente. Sí, le llevé la copia del Infoleg, le digo, léela, fíjate. Entonces nosotros creemos que más allá de las diferencias políticas, creo que tenemos que coincidir en este Congreso en defender la industria nacional y en defender la pequeña y mediana empresa, en defender a la empresa que invierte en la Argentina, genera empleos en la Argentina. No es para gastar más, pero tampoco es lo mismo que haya una inversión en Argentina que genere empleo o comprar un producto importado. Bueno, ahí estaba Marcelo Casareto visitando los estudios de Diputados Televisión, hablando por el proyecto de ley de compra argentino, y hoy nos visita el diputado Martín Arjol, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Misiones. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto poder estar acá y bueno, agradecido por la invitación. Bueno. Y felicitarlo también por el programa y obviamente por la gente que trabaja, que insiste en las invitaciones. La verdad que un equipo muy eficiente. Y es la producción, es así, es insistiva, la insistente la producción. Gracias, diputado. Diputado, a ver, esta fue una semana en la cual se avanzaron con muchos proyectos de ley, la conformación de otras comisiones. ¿Qué punto destaca usted de todo este debate que se está recomenzando nuevamente en el Congreso? Bueno, primero celebrar que yo venía con una dinámica distinta, que es el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, que había una dinámica de comisiones todas las semanas, sesiones todas las semanas, y la verdad es que veníamos con un Congreso paralizado en los últimos meses, ¿no? Y que desde Juntos por el Cambio veníamos insistiendo, porque creemos que es el lugar donde se tienen que debatir muchos de los problemas y muchas de las cuestiones que preocupan a la Argentina, ¿no? Así que, por un lado, celebrar que se haya comenzado esa dinámica de debate. En mi caso, las comisiones por ahí que están tratando los temas de actualidad hoy no la integro, pero bueno, por lo menos se comenzó a trabajar, o en realidad a convocar las comisiones en las que estoy, que es economías regionales, turismo se va pronto a conformar, comercio, y la dinámica empieza, recursos naturales también, empieza a girar, y eso me parece muy importante, más allá que ha sido un reclamo muy fuerte de Juntos por el Cambio para comenzar a discutir estos temas que son fundamentales para el transitar de la actividad de la Argentina, ¿no? Ahora, cuando hablamos de economías regionales, ahí la provincia de Misiones hay una competencia permanente con los países vecinos. Sí, bueno, a ver, de hecho, el día de ayer salió un laudo de la yerba mate. Ustedes saben que nosotros tenemos un Instituto Nacional de la Yerba Mate que integran distintos sectores del sector productivo de la yerba, y tuvo un laudo que tiene una especie de sabor amargo, ¿no? Porque hoy en la provincia se paga bastante más que ese precio. De hecho, está rondando casi los 62 pesos. Hoy estuve hablando con productores el valor que se está pagando. Y nos asusta que en algún momento hay una diferencia entre el precio oficial fijado y entre el precio que, en definitiva,
paga el mercado, ¿no? El tema va a ser cuando el mercado deje de pagar ese precio sobre el precio oficial y nos vayamos al precio oficial, y ese precio oficial, digo, tiene un sabor amargo, porque la verdad que sobre ese precio oficial difícilmente los productores tengan algún grado de ganancia. Y ahí viene un planteo que estamos trabajando, que es, digamos, tratar de modificar la ley del INIM, porque hoy se exige unanimidad, es decir, todos los miembros de ese cuerpo deben estar de acuerdo para que esa decisión no laude nación. Y la verdad que cuando lauda nación, no es por ser despectivo ni nada, pero a veces sentimos que los laudos que emite nación no lo hace desde el conocimiento de la actividad productiva local, que es la yerba mate, y que nos afecta profundamente a los misioneros y a los correntinos. Entonces creemos que tenemos que tener una visión integrada del aparato productivo, y sobre todo, digo, porque siempre se discute también ahora con toda esta realidad de los precios que vive la Argentina, como en la misma posición a la yerba y al azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando aumenta la yerba es como una causa de Estado. Y obviamente que nadie quiere que el argentino no tenga yerba mate. El tema es cuando buscamos pagar un producto barato, tenemos que ver el eslabón hacia atrás. ¿Quién paga ese producto barato? Entonces, por lo menos los misioneros, y creo claramente que los correntinos, los productores de yerba mate y quienes defendemos claramente esos intereses, esos pequeños productores, no estamos de acuerdo con que se debe consumir una yerba barata a costa de los pequeños productores. Tiene que haber un valor, un producto que tenga un valor real, claro, para que los productores también, así como cualquier persona en la Argentina tiene sueños, los productores misioneros también tengan sueños de poder tener a sus hijos estudiando en la universidad, capacitándose, formando y, ¿por qué no?, volviendo al campo, siendo ingeniero agrónomo, médico o cualquier otra profesión. Y eso me parece que es importante en el debate que viene hacia adelante, ¿no? Diputado, uno de los debates que se está dando, como usted decía, bueno, no forma parte de esas comisiones, pero sí, por supuesto, está dentro del espacio que lo impulsa con fuerza, es el tema de la boleta única. ¿Con qué expectativas están de cara a la semana que viene, a que comiencen las consultas? Sí. Si desde su espacio pretenden no solo que vengan especialistas, sino que también vengan quizás personas que ya en provincias han experimentado el sistema. Para mí me parece genial que comencemos a discutir, además de estas cuestiones productivas, cómo generamos más trabajo en la Argentina, claramente las cuestiones institucionales, porque están atadas de la mano las dificultades que tenemos en la Argentina. Y una de ellas es cómo elegimos, ¿no? Y con la boleta única se termina estas trampas, ¿no?, que pasan en los días de elecciones, que te roban la boleta. Se termina y se habilita también con facilidad a los pequeños partidos. Yo pertenezco a un partido que tiene representación en toda la Argentina. Y quizás podrías decir, pero no, esto no le conviene. Pero no es una cuestión de convenir o no a un espacio político. Es una cuestión de cómo planteamos y cómo elegimos en la Argentina. Y eso me parece que es lo relevante de la boleta única. Y preguntarnos esto. Si en el mundo hay solo 16 países que están faltando que avancen en un sistema similar de boleta única, papel o electrónica, digo, algo estamos haciendo mal. Nos pasa en la Argentina. Mira, yo pertenezco a una de las 3 provincias, Misiones, Formosa y Santa Cruz, que tienen todavía ley de lemas. Aunque vos no me creas, en mi provincia se puede dar que un intendente sea elegido sin ser el más votado de la elección, ¿no? Burlando cualquier principio legítimo de proceso electoral de hace 200 años atrás, ¿no? Entonces, si nosotros, desde la Argentina no nos animamos a discutir cómo innovamos en estos sistemas electorales, pero seriamente, sin buscar vueltas, ¿no? Digo, lo que te decía la Argentina, ¿por qué 3 provincias nomás sostienen un sistema que es arcaico, que es vetusto? ¿Y eso cómo conviviría con una boleta única nacional? A ver, acá obviamente, en esto quiero ser claro, lo que estamos tratando es boleta única nacional, por lo tanto no hay una convivencia hoy en esta cuestión, porque va a haber elecciones nacionales y lo que se va a elegir bajo el régimen de la ley nacional. El sistema va a ser obviamente de mucha dificultad cuando las elecciones provinciales decidan los gobiernos locales juntar con las elecciones nacionales, porque ahí se va a regir bajo el sistema de la ley nacional. Obviamente que ahí estos sistemas son incompatibles. Nosotros hemos llegado a tener, por ejemplo, en Posadas, para elección de intendente, cerca de 180 candidatos. 180 candidatos.
Entonces, hemos tenido, como te decía, candidatos que fueron los más votados, pero en definitiva no el más votado fue quien asumió la intendencia de la ciudad. Entonces, me parece muy bien que se discuta, que se convoquen a todos los profesionales que conozcan del tema, escuchar a las provincias, porque también en las provincias hay distintas formas de la implementación, escuchar cómo fue. Una es la realidad que te pueden contar en Santa Fe, uno tiene posibilidad de hablar con los colegas, y otros el de Córdoba, por ejemplo. Bueno, ahí hay como discusiones, digamos, cuál es el mejor sistema. Bueno, creo que hay que avanzar en el mejor sistema. Y ahora se sumó Mendoza también. Totalmente, hace unos meses Mendoza. Y me parece que tenemos que buscar el mejor sistema para que esos beneficios estén, para que los pequeños partidos puedan participar. Hoy la verdad que el acceso a la boleta en todos los procesos electorales, para todos los partidos, pero para los más pequeños, es una limitante. Además, hay una cuestión también ambiental, que yo veo mucho discurso de la sustentabilidad y del ambiente, ni que hablar en mi provincia, que es una provincia que sostiene la biodiversidad, en donde vemos la cantidad de boleta que se imprime en el proceso electoral, y ni que hablar las bolsas de basura, o de papel, que después tenemos que buscar a alguien que recicle, que quedan después del proceso electoral. Entonces, hay que animarse a pensar en Argentina cómo innovamos en materia de elecciones, cómo innovamos para elegir a nuestros candidatos, y creo que un avance importante por donde lo mire, por la sustentabilidad, por el proceso electoral, por el acceso a la posibilidad de ser candidato. Así que lo veo con muy buenos ojos, y espero que el debate dé la posibilidad que en el recinto también podamos hacer un debate amplio de esta cuestión, ¿no? Y diputado, le voy a pedir que sea un poco de analista de su provincia, justamente, a ver, ya que estamos hablando de boleta única, porque justamente el papel de los misioneros, y cuando hablo de los misioneros no hablo de los de Juntos por el Cambio, justamente es clave. En este tema hay un montón de temas, porque por la composición del Senado, justamente, pero en boleta única en particular, por ejemplo, cuando se trató el tema en 2016, los misioneros se abstuvieron. Los misioneros del Frente de la Concordia. Claro. Y ahora, ya justamente en un bloque monolítico, que es el interbloque de Provincias Unidas, se separaron de los rionegrinos. O sea, y justamente en el Senado es clave el voto de la senadora Magdalena Quintana. Entonces, a ver, explíquenos qué es lo que pasa ahí, por qué razón ellos mantienen esa postura. A ver, creo que lo que comenté, la situación electoral que tenemos en la provincia de Misiones con una ley de lema, te explica, digamos, no hay un gobierno que tenga intenciones de innovar y de avanzar, digamos. Después de 100 años, cualquier cosa en la vida de cualquier persona, uno tiene que mirar y tratar de cambiar. Digamos, 100 años han transcurrido en un proceso que nos tiene que animar a cambiar. Bueno, en esto creo que también el gobierno provincial está cómodo, en un sistema que está hecho para el gobierno, no para la gente, no para los procesos electorales. Entonces, como bien vos decías, hay una falta de entendimiento en el mismo bloque, pero además esa falta de entendimiento también ha demostrado un vaivén en esta cuestión de acompañar o no. Bueno, la última no han acompañado la boleta única. Entiendo, digo esto sin tener la palabra del Frente de Gobierno de la provincia de Misiones, que tiene una posición contraria a todo lo que tenga que ver con transparentar, simplificar el sistema electoral, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. No les interesa. Pero además también hay un interés en la provincia en donde hay mucha discusión en la provincia. Pareciera que quienes pertenecemos a un partido nacional no representamos los intereses de los misioneros. Mirá, yo me siento misionero, todavía no me termino de adaptar cuando uno viene aquí a la gran ciudad, y claramente defiendo los intereses de los misioneros. No hay otra misión que tenga en las discusiones que defender. De hecho, estamos presentando hoy un proyecto para digamos, eliminar las retenciones del tabaco. O sea, claramente tenemos ese objetivo, y hay una discusión de esto, lo decía, porque tenemos un gobierno provincial que se arroga la prerrogativa de representar los intereses de los misioneros. Entonces, verdaderamente, si queremos representar los intereses de los misioneros, lo mejor que podemos hacer es discutir los problemas de Misiones en Argentina y los problemas de Argentina en Misiones. Porque si vos agarrás a un misionero y le preguntás qué problemas tiene hoy, yo te puedo garantizar que te va a decir el trabajo y la inflación.
Entonces son problemas que vienen de una discusión del tronco del país que queremos. Por eso también, y ahí voy a lo que te estaba por decir, que también hay un gobierno provincial que hoy es aliado al gobierno nacional, por más que le cueste decirlo. Pero evidentemente esto ha ocurrido desde el presupuesto hasta aquí. Y seguramente va a seguir ocurriendo y como solo el tiempo nos va a dar la razón, ¿no? Cuando tengamos que votar distintas cuestiones, ¿no? Martín, si hay un entendimiento en el Congreso de la Nación, una posibilidad de avanzar entre que las fuerzas políticas puedan acordar y finalmente tener boleta única de papel, con la aprobación en diputados, con la aprobación en el Senado, si termina siendo una ley de la Nación, este debate puede impulsar a las legislaturas provinciales para cambiar esto que pasa en Santa Cruz, que pasa en Misiones, de mantener, por ejemplo, todavía una ley de lemas. Yo espero que sea el puntapié de discusión en las provincias. Cuando el gobierno anterior se discutió, del que fuimos parte, la reforma política, fuimos muy críticos en el sentido de decir, creemos que también las discusiones tienen que darse en las provincias y quedó como una deuda pendiente de esta discusión de las provincias hacia adentro, cómo mejoramos el sistema electoral. No hay mejor, democracia que una democracia que genera alternancia. La otra vez cruzamos unas palabras con Cornejo de Mendoza, y yo celebraba la institucionalidad que hay en Mendoza, ¿no? La alternancia que hay de los espacios políticos hacen esto de un mejor control, una mejor institucionalidad, un mejor sistema productivo, más eficiente. Y me parece que tenemos que ver en modelos como ese, cómo mejorar los sistemas electorales, hacerlos más transparentes, mejora en síntesis, por ahí no en lo inmediato, pero a lo largo vamos a ver cómo mejora también la participación en la actividad política, que tanto descreimiento hoy existe, ¿no? Volviendo a su provincia, pero desde otro punto, va a integrar la Comisión de Recursos Naturales y uno de los grandes temas pendientes es la ley de humedales. ¿Se sancionó una ley de humedales en Misiones? Así es, en el día de ayer se sancionó una ley, pero ahí yo también quiero ir sobre una discusión que nos debemos hacer cuando hablamos de recursos naturales. Discusión que en algún momento hasta el propio Brasil con la protección del Amazonas lo hizo. Y que nos debemos hacer toda la Argentina. La protección que tiene Misiones de sus bosques no comenzó con este gobierno. Comenzó allá por el 83. El primer ministerio de recursos renovables, de ecología en aquel momento, fue en Misiones. Y Misiones ha conservado esa política de conservación y creemos que es valedera, porque si hay algo que sostiene la biodiversidad, no solo en nuestra provincia, sino de nuestra provincia para abajo, los regímenes de lluvia, el sostenimiento de los microclimas, es esa biodiversidad que sostiene. Ahora, la pregunta que debemos hacernos y ver cómo avanzamos es quién paga. Así como hablábamos de la yerba, es decir, un productor hoy que tiene, supongamos, mi provincia tiene muchos minifundios, son propiedades que van de 50, 25, 15 hectáreas, son pequeños propietarios. Si ese propietario de 15 hectáreas, pongamos un ejemplo, tienen 10 hectáreas de monte nativo. O sea, tiene 10 hectáreas en la cual hay biodiversidad y hay protección de la naturaleza y hay un aporte sustentable a toda la Argentina. La pregunta es quién paga. Para que eso sea verdaderamente sustentable, creo que esa es la discusión que debemos dar hacia adelante. Porque si no, vamos a parar con la pobreza del productor, que en definitiva sabe que va a ser ese productor. Va a vender a alguien que tenga más extensión de tierra y va a venir a vivir al centro del país. Y va a hacer crecer las villas miserias. Y eso va a pasar. Entonces tenemos que animarnos a ver cómo sustentamos eso en el tiempo, y eso creo que es la discusión que viene hacia adelante, como Misiones, y digo Misiones, pero puedo decir zonas de humedales también, sostenemos con un aporte que sostenga esa biodiversidad y que le dé al productor la posibilidad de tener eso. Porque otras provincias no siguieron el camino de Misiones, no es necesario dar nombres, pero otras provincias tiraron sus montes y hoy plantan soja. Y hoy a donde había monte, hoy hay soja. Y producen ingresos para su provincia. Yo no voy a discutir eso, pero la Argentina tiene que discutir si verdaderamente va camino a sustentar esos espacios, qué retribución reciben las provincias que toman esa decisión, ¿no? Diputado,
Lo llevo al terreno partidario. Ustedes en Misiones, al principio de la recuperación de la democracia, gobernaba el radicalismo. El radicalismo fue fuerte en esa provincia. Después se terminó fusionando con el partido provincial que gobierna ahí. Y bueno, ahora cuando se habla de una revitalización de la UCR, se pone como ejemplo Misiones, en particular, como una de las provincias donde pueden ir por la gobernación. Sí. Mirá, te cuento que nosotros, el radicalismo, como decía, del 83 al 87 gobernó la provincia y en el 2003 sufrimos un quiebre institucional. Parte del partido se fue y conformó un nuevo gobierno, el gobierno que conduce actualmente Herrera Watt, que es el gobierno de la Renovación. Y muchos de mi edad, en ese momento, decidíamos ingresar al partido. Y imagínate vos, era un partido vacío, todos los intendentes se fueron, ¿no? Quedaron algunos dirigentes, ustedes lo conocen a Luis Pastori, por ejemplo, fue 8 años diputado, una excelente persona. Bueno, gente como Luis es una generación que quedó y nosotros que ingresamos al partido, nos afiliamos al partido un poco por sus contenidos, por su idea, por su idea productiva hacia la provincia, un partido que ha tenido fuerte peso en el sector productivo de nuestra provincia y empezamos a construir ese camino de un sueño, digamos, porque la verdad que era muy difícil pensar que podríamos llegar a este momento, como vos decías, de la elección anterior, de ganar la elección provincial después de más de 20 años. Y yo creo que fue por eso, fue por el transitar de un espacio político, de un recambio generacional que también se dio muy importante en mi partido. A mí me toca hoy ser diputado nacional, pero hay diputados provinciales, concejales en mi provincia de mi generación, de esos que ingresamos, y eso hace un recambio importante con algo sumado también, que es la fuerza de Juntos por el Cambio. Creo que Juntos por el Cambio logró en la provincia de Misiones consolidar un sentir de la provincia. Y digo esto porque nosotros en las PASO competimos 5 listas, con excelentes candidatos. Me tocó ganar a mí. Y muchos decían que las otras 4 listas no iban a sumar a Juntos por el Cambio, bueno, porque capaz uno era de extracción peronista, el otro era de extracción radical, entonces se iba a pichar con el radical que ganó. Y bueno, la verdad que eso no pasó, sacamos más votos en la general que en las PASO. Y eso muestra una consolidación de nuestros pasos políticos. Y como yo digo, ese ganar no es que te da derecho, el ganar te da grandes responsabilidades. Y la responsabilidad que tenemos por delante es, obviamente, pensar en el gobierno, no pensar tanto en los candidatos, sino pensar más en el gobierno y qué queremos hacer si nos toca en el 23 gobernar la provincia, y vamos a trabajar para que eso ocurra, ¿no? Martín, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, siempre es un gusto. Gracias. Martín Arjol, diputado de la Unión Cívica Radical, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Misiones, la actualidad parlamentaria aquí en Diputados Televisión. Habló con Diputados Televisión también la diputada Susana Landricini, diputada del Frente de Todos de la provincia de Río Negro, y dijo lo siguiente. En determinados sectores de actividad, cuando hay que estar presentes en licitaciones públicas, como puede ser para la construcción de grandes obras o determinadas cuestiones como son los laboratorios farmacológicos, que sabemos con quién competimos, no se trata de micro y pequeñas solamente. Las empresas grandes nacionales a nivel internacional son pequeñas. Las latinas globalizadas, al lado de los grandes monstruos de compañías de la Unión Europea o de Estados Unidos, son pequeñas. Pero aquí son grandes. Y hay que darles estímulo para que puedan competir en los valores de esas licitaciones y concursos de precios en sus ofertas a las grandes nacionales, que son pequeñas en relación a las grandes internacionales. Le doy un ejemplo: la construcción de una represa, la dotación de maquinaria para una planta nuclear argentina. Son áreas en que las empresas nacionales grandes les cuesta competir con las internacionales. Estoy pensando en IPSA, por ejemplo.
Estoy pensando en los proveedores de vacunas y otros medicamentos, en los siderometalúrgicos o electromecánicos dentro de licitaciones nacionales, de compras del Estado argentino. Bueno, ahí estaba la diputada Susana Landricini del Frente de Todos. Vamos a seguir hablando de estos temas que tienen que ver con la ley de compra argentino, que tiene que ver con la ley de alquileres. Nos vamos a ir a la provincia de Tierra del Fuego. Diputada Carolina Yutrovic, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos escuchando a la diputada Landricini que con un debate que parecería que la próxima semana puede llegar a tener dictamen, ¿no? Que es el tema de la ley de compra argentino. ¿Cómo ve usted la posibilidad y cómo ve este debate? Con el objetivo principal de lo que fue ya la ley sancionada hace 4 años por parte del Congreso, que es ayudar principalmente a las pymes en la República Argentina. ¿Cómo impacta también y si tiene un impacto también en la provincia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, entendíamos que, o parecía que iba a ser un tema fácil de dictaminar de manera, digamos, transversal con los otros bloques políticos, pero finalmente hubo algunas dificultades en la jornada de ayer y por eso no se pudo emitir dictamen. En parte también a propuesta de nuestro propio bloque, de parte de nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, de ampliar un poco, digamos, para la participación de diferentes, actores, digamos, que van a estar involucrados con la aplicación de esta posible ley, como son algunas cámaras, incluso los sindicatos, ¿no? Porque esto tiene que ver justamente con actividad productiva, con generación de empleo. Así que lo que se está planteando es esto, de que la semana que viene, digamos, se pueda dar algún tipo de, mejor dicho, tipo el martes, en principio, se pueda dar una reunión, quizás con 2 caracteres. Por un lado, informativa, convocando a diferentes sectores de la economía, y por otro lado, si es que luego de esas informaciones estamos en condiciones de emitir dictamen, avanzar sobre eso. Creo que lo que se ha tratado de hacer en este caso, en parte del proyecto que manda el Poder Ejecutivo, es mejorar, digamos, una ley que ya se viene aplicando, y digamos, mejorando, entre otras cosas, los márgenes de preferencia. Está en discusión también el tema de la inclusión del PAMI, ¿no? como un organismo que genera altos niveles de compra y que puede, digamos, beneficiarse, si puede ser esa la palabra a utilizar, de las condiciones en lo que se refiere a la parte del compra argentino, para poder darle un marco que hasta hoy no tenía o era dudoso respecto a que pueda, digamos, preferir, digamos, las compras nacionales y no las extranjeras, ¿no? De eso se trata. Hubo un punto de discusión, digamos, ya permanente, incluso que ya viene en la sesión anterior, que tiene que ver con el cuestionamiento a cuánto se está mejorando o ampliando el margen de preferencia para el sector pyme o para el sector del resto de las empresas, de las más grandes. Y bueno, por ahí lo que entendemos que no se comprende el concepto, que cuando se establece este aumento y se van a establecer estas diferencias, tienen que ver en la competencia entre lo nacional y lo extranjero, no entre sí, ¿no? Porque había un planteo ahí un poco confuso sobre que iban a competir las pymes con las grandes nacionales, y no, se está tratando de poner, digamos, en mejores condiciones a las pymes nacionales con las pymes extranjeras y a las pymes nacionales, a las grandes nacionales con las grandes empresas extranjeras. De eso se trata. Por ahí una de las cosas que más se discutió durante el debate de la comisión ayer. Y luego veníamos, digamos, en un principio estuvimos transitando, a pesar de estas pequeñas diferencias, había un diálogo, en algún momento, digamos, con la intervención de algunos diputados hubo un poco más se profundizó un poco la discusión y ya parece como que estaba planteado un escenario de tener 2 dictámenes por separado.
Y luego, bueno, se pudo volver a encauzar el diálogo y me parece que está bueno también que escuchemos a terceros interesados, que son empresas, sindicatos, trabajadores, y podamos seguir trabajando por un dictamen en conjunto. Vamos a ver si lo podemos lograr el día martes. Pero en definitiva yo creo que este proyecto mejora las condiciones. Me parece que hay que seguir tomando medidas, si se quieren, protectivas, ¿no? para que en la suma final, más allá de que nos plantee que se puede llegar a comprar más caro, en la suma final el beneficio está en esto, en que generamos empleo, que protegemos a nuestras empresas locales y que cuidamos divisas, ¿no? Porque cuando tenemos que plantear compras hacia el afuera, necesitamos divisas, que es lo que no tenemos en abundancia. Diputada José Di Mauro, la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Siguiendo con este repaso de los temas que están ahora que se ha revitalizado la actividad en comisiones, está la cuestión de alquileres, que quedó ahí nomás de ya llegar al recinto. Bueno, si bien va a tener que pasar por otra comisión, pero bueno, finalmente va a llegar. O sea, ¿qué es lo que cree usted que va a suceder con esa norma? Si la satisface, ¿cómo resultó el dictamen del oficialismo en todo caso? ¿Y cuál es la situación en particular del tema alquileres en su provincia? Bueno, la situación de alquileres en mi provincia está como en el resto del país, con el componente, digamos, particular de que acá la actividad turística tiene una incidencia, ¿no? en los valores, por supuesto, y en el destino que se le dan a las unidades disponibles para vivienda, ¿no? Sabemos que en la temporada alta de turismo baja mucho la oferta porque se dispone que esas unidades vayan para otro uso. Eso siempre trae algunas complicaciones. Entonces me parece una buena medida en general lo que se ha planteado a través de un par de proyectos que plantearon los incentivos fiscales como una medida de coadyuvar a que la oferta mejore. Pero bueno, en el caso de mi provincia, si se quiere, esos incentivos no tienen un efecto inmediato porque nosotros ya tenemos exhibiciones impositivas de impuestos nacionales, pero por eso mismo proponíamos en esto de también agregar componentes regionales a la discusión del tema alquileres, proponíamos que se invite a las provincias a tomar medidas similares con sus impuestos de orden provincial o municipal para tratar de poner esos incentivos y que haya más viviendas disponibles para el alquiler de vivienda familiar, ¿no? En este caso. Digamos, esa es nuestra realidad y bueno, la legislación es general. Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación con la diputada Carolina Yutrovic, que está en la provincia de Tierra del Fuego. El debate que por estas horas se está dando en el Congreso de la Nación, el proyecto de ley de alquileres, que tiene por un lado los dictámenes de la Comisión de Legislación General, 3 dictámenes de la Comisión de Legislación General, pero que ahora pasa también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda por esta modificación, Meli, la modificación que tiene que ver con el incentivo fiscal. Sí, 2 son. Hay una de modificación los 3 dictámenes, impositiva. 2 son dictámenes que tienen modificación impositiva. Sí. Bueno, el más destacado, por ejemplo, es por eximir de bienes personales a... Ahí está. Sí. A los propietarios. Ahí estamos tratando de lograr nuevamente la comunicación con la diputada Yutrovic. Diputada, si usted nos está escuchando, la escuchamos. Sí, ahora los escucho. Perdón, perfecto. No, les decía, para cerrar, no sé si se escuchó, que en mi provincia, si bien hay una cuestión de que ya tenemos exhibiciones, bueno, hay otros puntos positivos, como puede ser la incorporación de las direcciones de defensa al consumidor, que lo hemos hecho en virtud de esa escucha que tuvimos durante el debate de las reuniones informativas previas, donde hemos visto que se han involucrado bastante, ¿no? En sus intervenciones, en participar y en dar datos y opiniones, esas áreas de gobierno que son provinciales y algunas son municipales, así que me parece una buena instancia, hasta tanto
simplemente lo que prevé la ley actual, ¿no? De que la justicia también genere espacios de mediación que sean más ágiles para no llegar a la instancia judicial plena de tener que ir con un abogado, etc. Entonces, bueno, esas cosas nos parecen importantes y fue un poco el pedido de los inquilinos, de las asociaciones que nos decían necesitamos esas instancias de diálogo. Creo que vamos a seguir avanzando, o sea, más allá de que nosotros tenemos esta propuesta y que obviamente sostenemos que el problema no es el índice de actualización, no es el plazo, sino que el problema es la inflación, nosotros vamos a seguir defendiendo la ley actual porque consideramos que en un solo año de aplicación real no podemos evaluar los resultados. Nos parece que tenemos que seguir protegiendo un poco más al sector, digamos, más vulnerable de una relación que no es equitativa, ¿no? Donde hay una asimetría en la relación, digamos, contractual que tiene que ver con alquileres, y porque los alquileres también no es cualquier elemento de consumo, cualquier servicio, ¿no? Es justamente el acceso a una vivienda. Entonces me parece que tiene que tener un tratamiento particular. Así que vamos, bueno, a ir con nuestro dictamen, seguimos trabajando en los consensos, pero como introdujimos desde nuestra área, desde nuestro bloque, el tema de algunas cuestiones impositivas, sí o sí va a tomar intervención el área de presupuesto, la Comisión de Presupuesto, y de hecho ayer, en el medio de la discusión del Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores Locales de ese proyecto, el diputado Cacase también pide, ¿no?, que se tuvieran en cuenta que ellos ya tenían proyectos específicos, claro, solamente la cuestión de incentivos, que estaban en la Comisión de Presupuesto para que sean incorporados al debate integral de todos los proyectos, inclusive los que van a ir desde legislación general para allá. Claro, diputada, ¿cómo está? Melissa Jofre la saluda. ¿Y nos puede explicar, todo bien, repasar, porque son 3, creo, los cambios impositivos en el dictamen del Frente de Todos? ¿Nos puede repasar bien, explicar así resumidamente cuáles son? Sí, con respecto a, tener en función de algunos componentes de bienes personales, algunas cuestiones que tienen que ver, obviamente siempre hablando de hasta cierta cantidad de unidades, ¿no?, por contribuyente, que digamos que no se le cobre o que se haga una rebaja de esos impuestos de lo que tiene que ver con bienes personales, como una manera de que esa persona pueda abaratar los costos y trasladar esa baja de costos a quien alquila. Así que hay, digamos, una serie de... Bueno, ahí me parece que se nos cortó nuevamente la comunicación con la diputada Carolina Yutrovic, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego, con los debates y las particularidades del dictamen que está proponiendo el Frente de Todos respecto al tema de la ley de alquileres, y antes con uno de los debates que podría llegar a tener dictamen la próxima semana, que es el proyecto de ley de compra argentino, que se debate con una nueva reunión las comisiones de Industria y la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?, ya la próxima semana, a pesar de ser una semana corta, porque tenemos, recordemos, el día miércoles próximo, el día miércoles 18, día del Censo Nacional, es feriado, pero que ya hay convocado comisiones. Sí, seguro, y bueno, y tengamos en cuenta que las próximas 2 semanas van a ser cortas, porque tenemos después el 25 de mayo. Claro, exactamente. El martes, podemos recordar, el martes tenemos la Comisión de Industria y Presupuesto, que es lo que decimos que nosotros que puede llegar a dictaminarse. Exactamente, tenemos el plenario y, viste, te dije, Fer, se van sumando comisiones, hay más reuniones constitutivas. Se sumó la Comisión de Personas Mayores, la Comisión de Seguridad Interior y la Comisión de Turismo.
Así que va a haber... ¿El martes 6, desde qué hora? Ya tenemos... El martes desde las 11 de la hasta mañana. las 6 de la tarde, que es la última hasta ahora, ¿no? Claro. Va a haber 6 comisiones de reuniones constitutivas y el plenario, como decíamos, a las 13 horas de Industria y Presupuesto. Claro, bueno, ¿por qué? Porque en definitiva hay que concentrar mucho el martes porque el miércoles no hay actividad. Entonces la concentración de los diputados va a tener que ser el día martes, porque estas últimas 2 semanas había constitución de comisiones los martes y había constitución de comisiones los miércoles. Ahora Claro. unificamos todos los martes y es muy posible que la próxima semana, la otra, ya la semana del 25, lo que sería la última semana de mayo, también se utilice el martes para constituir comisiones. Sí, seguramente. Bueno, igual esta semana también está el jueves, la semana próxima también está el pero se van a ir. jueves. Se supone que se van el mismo martes, claro, después cuando terminan para Habrá que ver, bueno, según no? la situación de cada diputado, Sí, ¿no? En las también. provincias tienen a sus familias y el censo lo puede completar uno digitalmente, un miembro de la familia. Así que algunos diputados capaz no tienen problema de quedarse en Ya lo Buenos pueden haber Aires. completado, es digital también, lo pueden dejar y ya está. Claro, exactamente. Bueno, lo cierto es que tenemos agenda ya diagramada para la próxima semana y Meli ya nos decía que como una de las comisiones principales que se va a conformar el próximo día martes es la Comisión de Relaciones Exteriores, que todo estaría indicando que el diputado Eduardo Valdés, el diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, va a continuar siendo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que podría ser acompañado, lo va a acompañar un radical, va a ser el vicepresidente de esta comisión, que hasta el 10 de diciembre pasado fue el diputado Facundo Suárez Lastra y que podría ser acompañado en esta oportunidad por el diputado Julio Cobos, que ya fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado Nacional. Creo que cuando dialogamos con Julio Cobos, él planteó que le interesaba seguir, ¿no? Está en la Comisión de Relaciones Exteriores. Es una comisión para ir con Pochoclo. Realmente. Este año, sobre todo con todas las cuestiones, ahora ya de por sí, ya antes cuando se juntaban, tenían fuertes teñidas con la cuestión de Venezuela, de Nicaragua y qué sé yo. Ahora le sumamos el tema Ucrania, Rusia. Sí, hay que ver si la oposición también pide convocar al canciller que estuvo hace unos días en el Senado. Así es. Pero bueno, en diputados siempre cuesta un poco más la visita del canciller. Y no son ámbitos son más revulsivos. Sí. Bueno, pero me parece que una vez que se constituye la comisión, me parece que el canciller, ya cuando fue al Senado, ya anticipó que estaba predispuesto a concurrir, obviamente, al Congreso de la Nación y por lo tanto una de las primeras reuniones que a lo mejor pueda tener la Comisión de Relaciones Exteriores sea con el canciller Santiago Cafiero y que seguramente la oposición va a pedir que venga Cafiero al Congreso de la Nación. Y es un ámbito donde en general a los funcionarios tampoco es que los maltratan, ¿no? En general es lo mejor que pueden hacer los oficialismos y los tienen que entender. En general lo terminan entendiendo, pero les cuesta mucho. Pero es que después si mandan a los funcionarios, por ejemplo, este gobierno durante la pandemia era impresionante la cantidad de reuniones informativas que había, que todos los funcionarios desfilaron por las comisiones. Pero bueno, en otro momento, otra situación claramente. Pero bueno, son ámbitos donde alguna vez una enlace parlamentario me decía, mira, lo que tenés que hacer es conducir la comisión. Eso es, el oficialismo tiene que encargarse de conducir la comisión. Bueno, vamos a irnos rápidamente a la provincia del Chaco. Diputado Cipollini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. ¿Me escuchan bien? Sí, Gerardo, perfecto, ¿No? Lo escuchamos. Sí, lo escuchamos muy bien. Bueno, a ver, cerramos una semana con una gran actividad, con intensa actividad en las comisiones de la Cámara de Diputados. Anticipamos ya que la semana que viene va a haber conformación de nuevas comisiones y además que, bueno, se va a avanzar con algunos temas también. Al temas que tendríamos que destacar la ley de alquileres, tendríamos que destacar la boleta única. ¿Cuál es el balance de esta semana para usted, diputado? Bueno, así es, Fernando. La verdad que ha sido una semana muy intensa. Se han acelerado los tiempos en cuanto
a la conformación de las comisiones, que venía un poco demorado. Probablemente se estaba conversando entre los presidentes de los bloques a fin de consensuar el reparto de autoridades de cada una de las comisiones, ¿no? Presidente, vicepresidente, secretarios. En ese sentido, creo que se ha avanzado mucho. La semana que viene se va a avanzar en forma sustantiva, prácticamente se va a ir cubriendo el espectro de las comisiones que faltaban nominar sus autoridades. Yo personalmente estuve en la reunión en la que se conformó la Comisión de Obras Públicas, la cual fui nombrado uno de los secretarios, y en esta semana la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Portuarios, que cuando uno escucha las exposiciones de los funcionarios que asumen los cargos más importantes dentro de ella, realmente valora y dimensiona la importancia que tiene esa comisión, una comisión que tiene que ver con nuestro litoral marítimo y nuestro litoral fluvial, que está siendo en algunos casos depredado por flotas pesqueras que vienen allende los mares y que muchas de ellas, abusándose por ahí de la generosidad de la Argentina y a cierta dificultad que tenemos para controlar los límites de nuestra plataforma continental, medran dentro de ella, afectándonos sustantivamente, ¿no? Y después el tema puertos, que es un tema muy importante, porque para que pueda haber buena importación y buena exportación se requiere la existencia de puertos adecuados, con calados suficientes, con instalaciones suficientes y todos los organismos de control a disposición. Y se ha hablado, el diputado Stefani habló muy claramente, apeló a que realmente en este tema no puede haber ningún tipo de grietas, ¿no? Creo que todos los argentinos tenemos que encolumnarnos en estos temas que hacen a la soberanía nacional, ¿no? Y habló del problema de las flotas. Las flotas, fíjense, en la cuenca del Paraná, Paraguay, la flota más importante, yo diría la única flota que está circulando en este momento, es la flota paraguaya. La bandera argentina ha desaparecido de nuestros ríos como consecuencia de una serie de factores, algunos de ellos de difícil solución, pero fíjense ustedes, la flota de barcazas del Paraguay es la tercera en el mundo después de la de Estados Unidos y de China, fíjense, y nosotros no podemos poner un barco con bandera nacional recorriendo nuestros propios ríos, y no hablo de los ríos, sino también hablo de los mares, ¿no? En el año 86 creo que fue el último año en que la industria naval argentina botó un barco portacontenedores con un modelo venido de astilleros europeos. Hay un gemelo de ese barco, no recuerdo en este momento el nombre del barco, pero hay un gemelo exactamente igual construido en Alemania. Y también recordó Stefani que finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Argentina era uno de los países con la flota mercante más importante del mundo, un poco consecuencia de ese proceso, ¿no?, de confiscación de todos los barcos de bandera extranjera que participaban en el conflicto y fueron el nacimiento de nuestra flota mercante. Una flota mercante que durante muchísimos años llevó y ostentó orgullosa nuestra bandera, sirvió como una herramienta fundamental para el desarrollo del comercio internacional y que hoy lamentablemente volvemos a tener muchísimas dificultades por la ausencia precisamente de la Argentina en los mercados de flete internacionales. Sí. Vemos con alegría, sí, escucho, perdón. Sí, perdón. Sí, adelante. No, perdón que lo interrumpí. ¿Qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Le quería consultar porque esta semana también, bueno, finalmente se dictaminó ley de alquileres, se empezó con el plenario boleta única. Son dos temas que de diferentes maneras, en definitiva, la oposición, el interbloque Juntos por el Cambio, impulsó, ¿no? Para que se pusieran sobre la mesa, para que empezara su debate. En este Congreso, sobre todo en esta Cámara de Diputados, tan complicado en los números, con las mayorías para cada una de las principales bancadas, ¿ustedes tienen expectativa hacia adelante, hacia las próximas semanas, de también, presionar al oficialismo para empezar a tratar otros temas, otros proyectos? Bueno, bien has dicho, realmente en esta semana que pasó se había logrado forzar de alguna manera al oficialismo a tratar el tema de boleta única. Se había convocado una reunión que no pudo concretarse, o luego hubo una conversación entre los presidentes de los bloques y se convino en realizar una sesión en la cual se iba a incorporar, entre otros temas de interés del oficialismo, el tratamiento
de boleta única. Un tema que reclama una parte importantísima de la sociedad, porque hace a la transparencia de los actos electorales. Primero, un costo importante en beneficio para el Estado, que debería dejar de imprimir esa cantidad de boletas para partidos de todo tamaño. Con la boleta única se solucionaría eso, habría un ahorro. Si le abrimos la puerta a los ecologistas, empiezan a describir cuáles son los beneficios de imprimir menos boletas, ¿no? Menos consumo de tinta, de energía, es larga la lista. Y después, para los partidos pequeños, soluciona un problema que recurrentemente se les presenta, porque no tienen en toda la geografía nacional algunos fiscales o gente que pueda acompañar en la mesa o en el control del cuarto oscuro, la existencia de boletas, y elimina algo que forma parte, por más que se niegue su existencia, pero sabemos positivamente que entre el folclore electoral argentino figura el voto en cadena, el robo de boletas, que es una cosa frecuente que obliga muchas veces a salir al votante del cuarto oscuro para decir no están todas las boletas que deberían estar. De alguna manera está manifestando su intención de voto al decirlo. Y es en parte, Gerardo, es en parte la gran discusión que se está dando y que van a seguir dando ustedes a partir de estos acuerdos, por lo menos para ya traer este tema como un tema importante a la agenda política del Congreso de la Nación. Gerardo, nos quedamos sin tiempo, y agradecerle nada más por estos minutos para con Diputados Televisión. No, yo soy el agradecido, me reitero a disposición cuando ustedes dispongan y gusten. Con todo gusto nos conectamos. Es muy importante para los diputados poder estar a través de vuestro medio de comunicación en contacto con toda la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. El diputado Gerardo Cipollini, diputado de la Unión Cívica Radical. Meli, gracias. Gracias, Fer. Buen José, fin de... gracias. Gusto. Con usted también, gracias. Nos reencontramos. Esto fue El Análisis por aquí, por Diputados Televisión. Gracias. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.